Bueno, vamos a comenzar con una clase de cerebro y en esta oportunidad vamos a ver las comisuras o formaciones interhemisféricas. Muy bien, y como dijimos anteriormente, vamos a hablar de las comisuras o formaciones interhemisféricas. Y podemos decir que los hemisferios cerebrales están separados en sus partes superior, anterior y posterior por la fisura longitudinal cerebral o cisura interhemisférica, mientras que están unidos entre sí en sus partes media e inferior por estructuras que se designan en conjunto comisuras o formaciones interhemisféricas. Que ahora pasamos a describir cuáles son ellas. Estas son estructuras situadas entre los dos hemisferios, muchas de las cuales pasan de un lado a otro manteniéndolos unidos. Y estas son el rombo optopeduncular o espacio optopeduncular o central, que ya fue descrito en otra clase, el cuerpo calloso, el septum pellucidum, el fornix o trígono cerebral, la tela coroidea superior y plexo coroideo, la epífisis o glándula pineal, que por más que no es una formación interhemisférica, sino que es un órgano que se ubica a nivel interhemisférico, se la incluye en este tema, y por último las comisuras grises y blancas. Comencemos entonces a describir al cuerpo calloso. Este cuerpo calloso, que es esta estructura en rojo que se ve en esa figura giratoria, es una estructura fibrosa impar de sustancia blanca situada en el fondo de la fisura longitudinal cerebral o fisura interhemisférica que se extiende de un hemisferio al otro y se prolonga en el centro semioval de sustancia blanca de cada hemisferio. Este cuerpo calloso presenta fibras que unen a puntos de la corteza de ambos hemisferios, que son puntos anatómicos y funcionales idénticos y simétricos en ambos lados. En un corte sagital, el cuerpo calloso tiene forma de una herradura con concavidad hacia abajo, y si lo observamos a través de la cisura interhemisférica, vamos a ver que tiene este cuerpo calloso la forma rectangular. Este cuerpo calloso mide 10 centímetros de longitud, 1 centímetro de altura y 2 centímetros de ancho. Presenta un extremo posterior abultado que se llama rodete, un extremo anterior o porción anterior que se llama rodilla y se continúa con el pico o rostrum, del cual se desprende la lámina terminal o supraóptica que se inserta en el borde superior del quiasma óptico y forma la parte anterior del hipotálamo y delimita la pared anterior del tercer ventrículo. La parte media de este cuerpo calloso se denomina tronco. Describamos entonces el tronco o cuerpo del cuerpo calloso. Y este tronco del cuerpo calloso presenta dos caras. Una cara superior que está cubierta por una delgada capa de sustancia gris que se denomina inducium gris, cubierta a su vez por la circunvolución del cíngulo o circunvolución del cuerpo calloso presente en el fondo de la fisura longitudinal del cerebro o fisura interhemisférica. En la línea mediana de la cara superior del cuerpo calloso se observan dos delgadas formaciones de sustancias blancas que se denominan estrías longitudinales mediales o también llamadas tractos blancos o nervios de Lancisi. A cada lado de ellas se encuentran las estrías longitudinales laterales a las que cubre la parte medial de la circunvolución del cíngulo. Estas estrías mediales y longitudinales laterales se dirigen contorneando la rodilla del cuerpo calloso hacia la sustancia perforada anterior. Por su parte, la cara inferior del cuerpo calloso en el tronco es cóncava en sentido anteroposterior y algo convexa en sentido transversal y forma el techo de los ventrículos del asta frontal del ventrículo lateral. Esta cara inferior, pero en su extremo posterior,
toma contacto con el fornix o trígono cerebral, mientras que en la parte anterior, en la línea mediana, se interpone el septum pellucidum entre ambas astas frontales de los ventrículos laterales, como vemos aquí en este corte de Charcot. Es decir, que el septum pellucidum se interpone entre los dos ventrículos frontales. El extremo posterior del cuerpo calloso se denominaba rodete, el cual es redondeado, ancho y romo, situado por encima de la cara posterior del mesencéfalo. Está separado de este por la parte posterior de la fisura transversa del cerebro que constituye el techo de la misma. La rodilla era el extremo anterior del cuerpo calloso y se incurva hacia abajo y atrás, prolongándose en una porción adelgazada que se denomina pico o rostro y que se une a la lámina terminal o supraóptica. Este cuerpo calloso presenta fibras que constituyen los llamados forceps o tractos, y son los tractos o forceps superiores, que se originan en la corteza de los lóbulos parietales y temporales, los tractos o forceps anteriores o menores, que se originan de la corteza frontal y constituyen la rodilla del cuerpo calloso, los tractos o forces posteriores o mayores, que provienen de la corteza occipital y la corteza posterior del temporal y constituyen el rodete del cuerpo calloso. Y hay fibras del tapetum que se originan de la parte media del rodete, que son los tractos medios, y forman el techo del ventrículo occipital y pared lateral del ventrículo temporal. La cara superior de ese cuerpo calloso corrían las estrías longitudinales laterales y mediales o tractos blancos de Lancisi, que están cubiertas por una capa fina de corteza llamada indusium gris, mientras que en la cara inferior de ese cuerpo calloso se insertaba el borde superior del septum pellucidum y formaba el techo de los ventrículos o astas frontales. Y esta imagen es para demostrar en este estudio cómo las fibras de este cuerpo calloso van a unir puntos anatómicos y funcionales idénticos y cómo trabaja ese cuerpo calloso con sus reacciones neurológicas. Veamos ahora el septum pellucidum. Este septum pellucidum es un tabique situado en un plano sagital que separa los ventrículos frontales y se ubica en el ángulo diedro entre el fornix o trígono y la concavidad del cuerpo calloso. Tiene forma triangular con una base anterior. Esa base se relaciona con el pico del cuerpo calloso abarcando la concavidad de la rodilla. El borde superior se inserta en la cara inferior del cuerpo calloso y el borde inferior se relaciona con la cara superior del fornix o trígono. Este septum pellucidum, que ahí lo vemos en un esquema y en un corte de Charcot hacia la derecha, presenta además dos caras laterales que miran hacia los ventrículos frontales. Anatómicamente están formados por dos membranas, cada una formada por una capa de sustancia gris que es medial y sustancia blanca que es lateral. Y entre ambas membranas queda un espacio virtual que se denomina cavidad del septum pellucidum o mal llamado quinto ventrículo. Hacia arriba del septum pellucidum encontramos al cuerpo calloso y hacia abajo el trígono cerebral. Ahí lo vemos en esta resonancia nuclear magnética, en un corte coronal o frontal y corte transversal, en esa línea roja es la ubicación del septum pellucidum, separando ambos ventrículos frontales. Pasemos a estudiar ahora el fornix o trígono cerebral o bóveda de cuatro pilares, que ahí lo vemos en rojo, que está rodeando a los tálamos. Trígono cerebral o bóveda de cuatro pilares. Se encuentra situado debajo
del septum pellucidum, formando parte del piso de los ventrículos frontales y el techo del tercer ventrículo. Está formado por dos cordones fibrosos de sustancia blancas unidos en la parte central y hacia adelante y abajo se separan y forman los pilares anteriores o columnas de los fornix, describiendo una curva con concavidad posterior. Cada columna se moldea sobre el polo anterior del tálamo correspondiente. Estas se sumergen en el hipotálamo y hacen prominencia en el rombo optopeduncular a través y formando los tubérculos mamilares principales, de los cuales van a salir fibras que van al tálamo formando el haz mamilotalámico de Vic-Dazir. Entre ambos pilares anteriores o columnas de los fornix se encuentra el foramen interventricular o agujero de Monro que comunica el tercer ventrículo con los ventrículos frontales. Los pilares posteriores de este trígono describen una curva de concavidad anterior que contornea el polo posterior del tálamo. Estos pilares posteriores se encuentran unidos por las comisuras del forni, que son las fibras de la lira y son fibras horizontales. Debajo de la misma se encuentra el espacio interpeduncular del trígono o concha del trígono. Estos pilares posteriores se continúan hacia adelante con la fimbria del hipocampo, las digitaciones del hipocampo y el cuerpo amigdalar o amígdala. Veamos el cuerpo del forni y sus relaciones. Su cara superior es convexa, de adelante hacia atrás, y plana transversalmente, y en su tercio posterior se adhiere al cuerpo calloso. En sus dos tercios anteriores está separada del cuerpo calloso formando un ángulo diedro ocupado por el septum pellucidum que se fija al fornix. Su cara inferior está tapizada por la tela coroidea que lo separa del tálamo y que constituye el techo del tercer ventrículo. Veamos ahora la tela coroidea superior y vamos a decir que en el feto, la pía madre cierra a manera de cortina el espacio interpeduncular del trígono por detrás del cual se encuentra el rodete del cuerpo calloso a los lados de los pilares posteriores, hacia atrás y abajo la epífisis. Las arterias cerebrales posteriores van a dar origen a las arterias coroideas y de esta nacen numerosos capilares que empujan la pía madre del espacio interpeduncular, ingresando entre los pilares posteriores, ubicándose y tapizando la cara inferior del trígono o fornix, formando así la tela coroidea superior. Y es así como la tela coroidea superior queda ubicada por delante del rodete y debajo del trígono o fornix, dentro del tercer ventrículo. De la tela coroidea del tercer ventrículo se forman los plexos coroideos del tercer ventrículo, que son formaciones alargadas rojizas situadas a ambos lados de la línea media debajo del fornix y por encima de la glándula pineal. De estos plexos ascienden y penetran a los ventrículos laterales a través del foramen interventricular o agujero de Monro, ubicándose entonces en el ventrículo lateral, en el asta frontal. Y aquí vemos en este corte frontal al tercer ventrículo, delimitado lateralmente por los tálamos, el techo del mismo lo forma el fornix y la tela coroidea superior, que luego de ingresar a los ventrículos laterales astas frontales, forman los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Estos ventrículos laterales, a su vez, están delimitados lateralmente por la cabeza del núcleo caudado y el techo lo forman el cuerpo calloso. Mientras que el piso de
los ventrículos laterales hasta frontales están formados por el tálamo y el trígono y la tela coroidea superior. Y veamos un esquema de la tela coroidea superior vista de arriba, y esta tiene una forma triangular con un vértice anterior sobre las columnas del fornix o trígono donde se llega hasta el agujero de Monro y una base sobre los pilares posteriores por la cual ingresan arterias coroideas laterales y mediales y sale la vena de Galeno o vena cerebral magna. Describamos ahora la epífisis o glándula pineal, que como dijimos anteriormente, no es una estructura intrahemisférica, sino que es un órgano ubicado entre ambos hemisferios. La epífisis o glándula pineal es una pequeña glándula situada debajo del rodete del cuerpo calloso, por encima de la lámina cuadrigeminal y por detrás del tercer ventrículo. Esta glándula pineal o epífisis tiene forma oval presentando 6 prolongaciones. Tiene prolongaciones posteriores que se dirigen a los tubérculos cuadrigeminales anterosuperiores, prolongaciones laterales que penetran a los hemisferios formando la comisura gris posterior y prolongaciones superiores que llegan al tálamo donde se denominan tenia talamis y delimitan en estos a los triángulos de la avénula en donde se encuentran los ganglios del mismo nombre. Por último, vamos a estudiar la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales y comprende el estudio de la cápsula interna y centro oval. Esta cápsula interna es la sustancia blanca situada entre los núcleos caudado y tálamo óptico hacia medial y el núcleo lenticular hacia lateral. Se continúa hacia abajo con los pedúnculos cerebrales y hacia arriba con el centro oval. Esta cápsula interna está situado entre los núcleos cabeza del núcleo caudado y el tálamo que se encuentran hacia medial de la misma y hacia lateral delimitada por el núcleo lenticular. Esta cápsula interna tiene la forma, como vimos, de un ángulo abierto hacia lateral, distinguiéndose diferentes segmentos, que son un brazo anterior que se dirige hacia adelante lateral, una rodilla y un brazo posterior que se dirige hacia atrás y lateralmente. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta cápsula interna? Porque por ella van a pasar numerosos haces, que son los siguientes. Por el brazo anterior pasan fibras de asociación, fibras córtico-estriadas y los haces frontopónticos. En la rodilla pasan los haces geniculados o córtico-nucleares y piramidales o córtico-espinales. En el brazo posterior se va a dividir en 3 segmentos y vamos a tener una porción anterior por donde pasan haces córtico-nucleares o geniculados y córtico-espinales o piramidales y la cinta de Rayleigh media completa, es decir, Gold, Burdach, espinotalámico anterior y lateral. El segmento retrolenticular pasan las radiaciones ópticas y el resto de la vía sensitiva y los paritoxipitopónticos. Y el segmento sublenticular pasan los haces temporopóntico y las radiaciones auditivas. Por último, estudiemos el centro oval de Biusen o centro semioval de Big Dazir, que este centro oval está formado por el resto de la sustancia blanca que separa a los núcleos del cuerpo estriado y de las circunvoluciones. Y este centro oval se encuentran fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. Muy bien, y de esta manera hemos concluido con el estudio de las formaciones interhemisféricas. Muchas gracias por su atención.